Bienvenidos, bienvenidas, ya estamos conectados desde la plataforma de la Biblioteca Central Pedro Zulem de la Cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos y estamos justamente listos para dar inicio, listos para empezar esta conferencia tan importante y que en esta oportunidad compartimos con todos ustedes y que refiere justamente a una necesidad muy importante dentro de la vida académica. Me refiero a la redacción de artículos científicos. ¿Cómo redactar artículos científicos? Sabido es, muy buenas noches, muy buenas noches. Estamos ya todos reunidos y el día de hoy nos reúne un aspecto muy importante. Tenemos un trabajo terminado, ya hemos realizado una investigación, se ha concluido, se han dado las recomendaciones correspondientes, tal vez por ahí incluso se tuvo la obtención de un grado académico, en este caso puede ser de maestría y principalmente doctorado, porque es allí donde las investigaciones tienen mayor relevancia. De esos aspectos hay que ser muy claros, ya sin desmerecer las tesis de obtención de grado de maestría, que muchas veces simplemente se persigue por alcanzar el grado. En la tesis doctoral, obligatoriamente hay que realizar una contribución, un aporte totalmente en favor de algún área del conocimiento y con el propósito justamente de poder solucionar algún problema de la realidad y contribuir con la mejora de la población, con la mejora de alguna situación problemática a través de políticas públicas en última instancia. Bien, agradecemos ahí nuestro colega José Melgarejo, acaba de hacer entrega el formulario de asistencia que deben ustedes concretar con sus datos para poder acceder posteriormente a las grabaciones. Las grabaciones, algunos otros avisos, los materiales, este mismo material vamos a estar compartiéndolo en breve. Muchísimas gracias, José, y vamos en esta oportunidad, a empezar ya nuestra participación del día de hoy, miércoles 29 de mayo, cómo redactar artículos científicos. Sin duda, dentro de la tarea académica, existen pues los pormenores de cumplir con ciertos requisitos. Y es importante, si se ha realizado una investigación, si ya la investigación ha tenido como propósito también obtener un grado, etcétera, si la investigación se realizó y no se publicó los resultados, las conclusiones a las que se abordó, prácticamente es como si no hubiese existido tal investigación. ¿Por qué? Porque en realidad lo más importante es comunicarlo, divulgarlo, hacer del conocimiento de la comunidad científica en este caso. Y cómo a través de las publicaciones de artículos científicos que vienen a ser no otra cosa sino la manera sintética, la manera más resumida de poder dar a conocer los resultados de una investigación. Y por lo tanto, el día de hoy estamos aquí para poder ver con luces algunos aspectos importantes que tal vez estemos ya postergando, tal vez hemos procrastinado, no encontramos el modo, cómo redactar mi artículo, ya tengo mi tesis, ¿de acuerdo?
Entonces, tu trabajo académico, la tesis en última instancia que has informado y que ya has culminado, debe ser juzgado, miren, por su mérito científico. ¿Qué quiere decir? Qué tanto, qué tanto aporte científico, qué tanto aporte en la mejora de la problemática de una determinada ciudad, de una determinada localidad, de un determinado país, de una determinada región, etcétera, es ese mérito, el mérito científico, el aporte científico que tiene tu trabajo y puesto en evidencia a través de una publicación de divulgación en revistas que pertenecen justamente a pues redes internacionales en las que pueda ser leído, lo más importante es que se pueda juzgar si es de gran aporte, si no es muy significativo, es decir, por el mérito académico científico. Pero no vayamos a caer en que tal vez sea rechazado, miren, sea rechazado este artículo científico por una redacción incompetente, por una redacción o una presentación desordenada, confusa. Es decir, existe un buen desarrollo de la investigación, se ha concretado una investigación importante, se tienen los resultados, las conclusiones, luego de hacer la discusión y todo lo demás, y hay recomendaciones. Sin embargo, la forma como se ha presentado a través de una redacción ininteligible, de una redacción que no obedece a los criterios de claridad, cohesión, que no tiene coherencia, que tiene malas citaciones, que no se adecúa al formato que la revista de investigación científica a la cual postulas requiere, o que no se entiende lo que estás diciendo, lo que quieres comunicar está tan mal redactado que no se entiende. Uno lee un artículo científico y parece que fuera un compilado. ¿Qué es esto? Fulano dice lo siguiente, sutano esto, mengano tal, y al final, ¿cuál es el aporte del investigador? No está muy claro, no se toman en cuenta estas situaciones. La ortotipografía no está adecuada. ¿Qué quiero decir con la ortotipografía? El tipo de letra, el tamaño de letra, si se está escribiendo en redondas, en cursivas, si se han hecho las citaciones adecuadamente. Ese aspecto no tiene razón de existir y que pueda ser tu trabajo rechazado por asuntos de la redacción, por asuntos de la producción escrita, que muchas veces se concreta en lo digital. Y es aquí donde vamos a contribuir para dar algunos alcances de cómo debemos presentar ese artículo científico, cómo debemos de concretar esa redacción para que presente un orden adecuado, para que esté alineado a lo que por estándar requieren las revistas a nivel internacional. Muy bien. ¿Qué es lo que necesitamos entonces con anterioridad? ¿Qué necesitamos? ¿Ya? ¿Qué es lo que se necesita? Lo que se necesita justamente es tener ya un trabajo hecho, una investigación realizada, porque ustedes saben, realizar un artículo científico original no se va a inventar. Alguien me dijo, profesor, ¿puedo hacer un artículo científico original? Y le dije, pero ¿y has hecho la tesis? No, pero ¿puedo hacer buscando en internet así nada más? No, pues no, porque va a ser rechazado. Estaríamos frente a otra posibilidad de artículos que se denominan, y está también muy
digamos, puesto ahora en escena, lamentablemente, de mal modo, porque insisten por ahí, publica con nosotros, te ayudamos a publicar tu artículo científico y uno cae y te dicen, es un artículo científico, va a ser publicado en una revista que esté indexada y todo, y al final resulta siendo un artículo compilado. ¿Qué quiere decir esto? Un artículo de revisión. Y ese artículo de revisión muchas veces no es recibido por algunas revistas que tienen pues estándares elevados. Entonces te van a pedir, necesito un artículo original, totalmente nuevo, concreto, sui generis, novedoso y con gran aporte. Entonces, es ese lo que necesitamos, ¿ya? Es ese elemento previo, el de haber concluido una investigación, de haber concretado la investigación en un informe, que por lo general es una tesis, ¿ya? En un informe y que ya tenemos las conclusiones. Eso es lo que se necesita primero para poder redactar el artículo. Como se ha mencionado, entonces es necesario que la investigación se haya concretado, ¿no? La concreción de la investigación. Solamente con ello tendremos lugar a la elaboración, a la redacción de este artículo que va a ser de divulgación internacional. Por supuesto, una tesis concluida, totalmente concluida. ¿Y cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué se debe de redactar, de escribir el artículo? Justamente obedece a que como investigador, que como académico, que como universitario, y cuando digo universitario no solamente es pregrado, usted cuando está en el doctorado sigue siendo universitario, uno no deja de serlo, ¿de acuerdo? Es profesional, todo lo demás, pero está dentro de la universidad. Y por lo tanto, ese quehacer universitario y uno de los fines, de los pilares de la universidad como institución, que data ya desde el siglo XII, imagínense, del siglo XII, la universidad en el mundo, es a partir, a partir de los aportes de von Humboldt en la Universidad de Berlín, que ahora lleva su nombre, pues es la investigación. Es Wilhelm von Humboldt, hermano de ya un conocido investigador naturalista que llegó a Sudamérica y que hizo muchos descubrimientos aquí, el hermano, ¿ya? Alexander von Humboldt, mientras su hermano, que también era investigador, se quedó en Alemania, en la Universidad de Berlín, y hace el planteamiento de que las universidades deben hacer investigación para solucionar los problemas de la sociedad. Es a partir de allí que uno de los pilares y la razón de escribir el artículo es para que se divulgue, para que se promueva los resultados de una investigación. ¿Y qué información principalmente tengo que expresar? Porque recuerden ustedes, tu tesis, una tesis doctoral, una tesis de maestría, puede tener 100 páginas, 200 páginas, 250 páginas, 300, dependiendo de la magnitud y de la tipología de la investigación, que ahora puede ser cuantitativa, puede ser cualitativa, puede ser mixta. Ahora están muy en boga las investigaciones mixtas que van de los aspectos cuantitativos sumado a los aspectos cualitativos. Y de carácter multidisciplinario. Ahora la multidisciplinaridad está en boga, ¿no? Entonces, para hacer las investigaciones, ¿qué necesito? Principalmente, y lo más importante, lo que debo tener en cuenta es la metodología, miren, la metodología que he empleado y, por supuesto,
los resultados que obtuve y que esos resultados los discuto con investigaciones previas o investigaciones similares en contextos varios y o con la teoría vigente. Me decía alguien, profesor, yo no puedo hacer la discusión. ¿Por qué? Porque esta investigación es totalmente nueva, no hay antecedentes. ¿Qué hacemos en ese caso? Y mi asesor me está solicitando como mínimo 5 antecedentes de nivel internacional, 5 antecedentes de nivel nacional, e incluso por ahí a algunos se les antoja antecedentes de nivel local, imagínense. Ahora, en el mundo, en el mundo de las investigaciones, solamente se debe solicitar antecedentes, porque todo pertenece a la aldea global, todo pertenece ya a digamos, al mundo único. Y por eso es que tenemos nosotros que la información más importante que hay que considerar en el artículo científico es justamente los resultados, las conclusiones, la discusión. Y decía, si no hay antecedentes porque es una investigación sui generis nueva, lo que tenemos que hacer es discutir nuestros resultados con algunas investigaciones que hayan realizado respecto de nuestras variables. ¿De acuerdo? No exactamente el aspecto correlacional de una variable con otra, sino tal vez la coincidencia de investigación, por lo menos en una variable. Y por supuesto, hay que discutirlo. Cuando se dice discusión, es colocar en comparación, darle valoración con lo anteriormente desarrollado y con la teoría vigente. Entonces, esa discusión rica va a dar lugar finalmente ¿a qué? A una serie de conclusiones. Pero esas conclusiones, ojo, deben estar a la par vinculados con los problemas que se están investigando, los objetivos que se han planteado para la investigación, los resultados y las conclusiones y o recomendaciones. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy, muy, muy importante tenerlo en cuenta. Eso es básicamente lo que se tiene que precisar. ¿Qué se ha investigado? ¿De acuerdo? ¿Qué se ha investigado? ¿Cómo se ha investigado? La parte metodológica. ¿Qué resultados obtuve? Y por último, ¿a qué conclusiones y recomendaciones he llegado? Y cuando se dice recomendaciones, hay que plantear recomendaciones precisas, pertinentes, sobre quién es el que va a desarrollar la recomendación que se está considerando. Cuando uno da una recomendación, ¿y quién lo va a realizar? ¿Cómo lo va a hacer? ¿En qué contexto? No es que recomiendo que se haga, no. ¿Quién lo va a hacer? Tiene que recomendarse colocando el actor que va a estar relacionado, va a estar vinculado para la concreción de tal o cual recomendación. Entonces, eso es importante. ¿Cómo voy a expresarlo de la manera más clara y sencilla? Antes se pensaba que los articulistas de divulgación científica eran personas pues extraterrestres, ¿no? Superdotados y que al final no se entendía nada de lo que se escribía allí. Ahora, dentro de la divulgación científica, ¿de acuerdo? Dentro de la divulgación científica a nivel internacional de las revistas, en cualquier área del conocimiento, es que los resultados de tu investigación se comuniquen de una manera sencilla, clara, inteligible, comprensible, no solo para la comunidad científica, sino incluso para el público en general y para el sector político. ¿Por qué? Dice, profesor, los políticos, ¿qué? ¿Los congresistas van a leer mi artículo? Sí, y tienes que hacerlo de manera detallada. ¿Por qué? Nos guste o no,
son los políticos quienes van a implementar mejoras en una nación, en un país, en una región, como por ejemplo la Organización de Estados Americanos, como por ejemplo las Naciones Unidas, como por ejemplo el Congreso de la República, la Unión Europea. Entonces, por lo tanto, tus aportes tienen que estar concretados aquí en el artículo científico de una manera sencilla, clara, inteligible, incluso ágil y ameno, que no sea confuso en que tú lees y qué es este artículo científico, no se entiende nada, ¿no? Uno se ha topado con, a veces con artículos de muy buenas investigaciones, pero redactadas tan mal que uno no lo entiende. Entonces, eso es uno de los factores, la precisión, la claridad, la fluidez, lo inteligible, lo sencillo, cuanto más sencillo. Esto no quiere decir que vamos a redactarlo en modo canillita. Y cuando digo en modo canillita es que con un lenguaje que no es el apropiado. Se tiene que utilizar el lenguaje técnico, el lenguaje científico, pero de manera ágil, comprensible, para que el que está leyendo y no comprende alguna terminología, lo busque, incluso explicado. Entonces, esa es la forma actualmente y que realmente no estamos manejándolo en Latinoamérica. ¿Quiénes lo realizan? ¿Quiénes son los que promueven ello, que están en la vanguardia? Por lo general, aquellas revistas de divulgación norteamericanas, las universidades de primer mundo, que nos llevan, nos guste o no, nos llevan una gran ventaja en ello, un gran adelanto. Entonces, hay que estar en consonancia con ello porque el mundo es globalizado. Recuerden que antes se colocaba incluso, miren, para terminar esta parte, antes se colocaba, cuando usted tenía que dar cuenta de la referencia de algún artículo científico o de algún libro en la referencia de su trabajo, lo que se conocía como referencia bibliográfica antes, ahora es referencia nada más, usted tenía que colocar incluso el lugar, ¿no? Madrid, el lugar de la publicación. Eso se ha quitado. Eso se ha quitado. Ahora solamente se coloca la editorial, ¿no? La editorial o la entidad que está haciendo la publicación. Justamente por esas razones. Y entonces aquí hay que expresarlo de ese modo. ¿Qué información existe? ¿Qué información existe? ¿Qué información existe respecto al tema del cual quiero escribir? Tenemos que revisar si yo voy a escribir los resultados de una investigación que pertenece a un determinado campo temático, tengo que ver qué información ya existe al respecto. Y eso lo he hecho de repente, tal vez ya desde el momento en que realicé el proyecto de investigación. Debemos considerar también si es la información que quiero transmitir suficientemente novedosa. Oiga, a mí me han dicho, profesor, y de acá de esta tesis, ¿podré sacar un artículo científico original? Yo lamentablemente muchas veces le he dicho, sí se puede hacer un artículo científico, pero no va a ser aceptado, va a ser rechazado. Porque el artículo se puede hacer, pero que te lo acepten va a ser otra cosa. Porque las revistas, los primeros que vienen a ser los jueces editoriales, de momento primero van a decir, es novedoso lo que está proponiendo el profesor, tales académicos de tal universidad, porque usted va con su filiación, ¿no? Con su filiación académica. Si es de la universidad tal, es novedosa, pues esto ya lo han investigado un montón de veces. Y estamos aquí, por amor de Dios, con los académicos que ahora están en la boga de este asunto de la investigación, se les solicita. Ya no recreen, no recreen, por favor. ¿Qué es eso de recrear? Así, investigaciones o artículos que llevan como título, por ejemplo, investigaciones que llevan como título la variable X tiene influencia en la variable Y en el contexto Z. Y la siguiente investigación es, la variable X tiene influencia en la variable Y
en el contexto R, el otro en el contexto O, en el contexto M. O sea, es lo mismo y solamente le cambian de lugar, por amor de Dios, ya no investiguen si es eso. Yo no sé para qué se hacen investigaciones si ya todo está resuelto. Inclusive, al plantear los objetivos, ya se sabe ya el problema de investigación mismo, ¿no? ¿Qué influencia tiene la variable tal en esto? Yo no sé si el investigador es ciego o qué, porque ya se sabe la respuesta de antemano, entonces no sé para qué se investiga. Y así de esas están plagados los repositorios de las universidades peruanas. En serio. Y lo digo aquí con el respeto a la mayoría. Tienen ustedes, por favor, para obtener la grabación de esta sesión y también el material que estamos compartiendo, deben llenar el formulario que el colega José Melgarejo Gómez ha dado cuenta. Entonces, eso, que sea novedosa, que realmente sea una innovación. ¿Cuál es el público al que me dirijo? También debo considerar para quién estoy escribiendo. De acuerdo a cómo voy a publicarlo y dónde voy a publicarlo, a qué público me estoy dirigiendo. Se debe tener en cuenta para que la redacción tenga que ver con la adecuación. Miren, tres elementos fundamentales. Coherencia, que no vaya a escaparse del tema que se está investigando. Cohesión, que los mecanismos que unen las ideas, las partes del artículo, esté tan ya afiatado que se conviertan en una unidad sólida. Y por último, la adecuación, que es quiénes son mis receptores. ¿Es adecuado el lenguaje que estoy empleando al público al cual me dirijo con este artículo? Y aquí viene, ¿qué tipo de revista es la más adecuada? Miren, ¿qué tipo de revista es la más adecuada para publicarla? Y aquí hay que tener en claro, una cosa es la estructura y otra cosa es el formato. Muchas veces no comprendemos la lógica de la estructura y tenemos el formato, ¿no? Alguien me dice, profesor, miren, ¿ah? Estoy haciendo mi tesis y me ha dicho mi asesor en un curso, ¿ah? En un curso, el profesor del curso de tesis tal, taller de tesis 1, 2, 3, 4, tesis 2, 3, 4, me ha pedido que vaya enviando el título, el abstract y la introducción. Entonces digo, ¿qué? ¿Eso te ha pedido? Sí. Es porque tal vez alguien que no está entendido en el asunto ha visto las primeras páginas de una investigación presentada y lo primero que va a aparecer es la carátula con el título. ¿Cómo vas a pedir la carátula si todavía no se sabe ni cómo se ha escrito, ni qué se va a investigar? ¿Y cómo vas a pedir el abstract, que viene a ser el resumen, que se hace al final? Aparece el inicio en el formato, pero eso se hace al final, porque viene a ser justamente la forma resumida de la investigación y puesto en otro idioma que viene a ser el abstract, en inglés, o puede ser en italiano, en alemán. Y entonces, ahí estamos hablando del formato y la introducción le pide. ¿Cómo vas a hacer la introducción si todavía no sabes ni cuáles son tus objetivos? Entonces, mucho cuidado con eso, con tener un modelito y a partir de ese modelo estar haciendo la tesis o el artículo científico en última instancia. Vamos a conocer entonces ahora en qué se diferencia esa estructura del formato. El formato es la forma como se presenta y la estructura son las partes que contiene la investigación o el artículo propiamente dicho. Y aquí estamos, miren, esta fórmula del IMRD en inglés, ¿no? Que viene a ser la introducción, la metodología, los resultados y la discusión, es justamente, miren, en el que de manera consensuada la academia, el mundo de las investigaciones, las revistas internacionales han llegado a establecer. Esta es la fórmula
de la estructura que por lo general tiene el artículo científico. Digo, estructura, partes del artículo. Y el formato ya va a estar constituido por los preliminares. Antes de la introducción tiene que haber una carátula, tiene que haber un abstract, tienen que estar las palabras clave, tiene que estar la hoja de créditos, los agradecimientos si es que hubiere. Lo mismo al final, las referencias, si hay anexos, los anexos, pero esa no es parte del artículo científico. Eso es los anexos, la parte accesoria del artículo. El artículo tiene estas partes. Esta es la estructura. Introducción. ¿Por qué hice el estudio? ¿Por qué hice el estudio? ¿Por qué hice el estudio? Ahí voy a contar en la introducción. Este estudio se realizó porque en nuestra sociedad existe, por ejemplo, en el campo médico tenemos eh, mucha población con sobrepeso, obesidad mórbida, y por lo tanto se está considerando aquí algunos elementos que nos llevan a plantear la pregunta de que cuáles son los factores prevalentes para la obesidad y el sobrepeso en, por ejemplo, ¿no? Por decir, en las regiones del norte del país o en las regiones del sur, qué sé yo. Entonces ahí también puede ser en el personal médico. Yo últimamente estoy viendo asombrosamente que quienes están compartiendo el área de salud, yo no sé cómo estamos recomendando porque veo mucha obesidad y sobrepeso en el personal de salud, en profesionales de la salud. Entonces esto ya se ha convertido en una enfermedad social a la cual hay que atacar desde el punto de vista, pues, de políticas públicas. Y eso es lo que tendría que colocarse, por ejemplo, en una introducción. Y ahora, miren, ¿qué hice para hacer el estudio? ¿Qué hice? Hice una recopilación de datos a través de los siguientes instrumentos, a través de la siguiente técnica de investigación, utilicé el modo cualitativo o el método cualitativo o he realizado también aquí la confrontación correlacional o correlativa de las variables. He realizado un trabajo de campo, he realizado una intervención, he realizado un estudio de casos, qué sé yo. Aquí se cuenta cómo se hizo y qué es lo que se encontró, es lo que se va a dar cuenta en los resultados. Lo que se encontró en esa investigación, ojo, no en el artículo es la concreción de lo que se está comunicando. ¿Qué es lo que se encontró? No vayan a colocar en este artículo se encontró, no, en el estudio de investigación, en el trabajo de investigación, en la investigación realizada, se encontró lo siguiente, se encontró que respuesta al objetivo general, B, respuesta al primer objetivo específico, C, respuesta al siguiente, al siguiente, al siguiente, a los objetivos, no a otra cosa. Y luego se discute. ¿Qué significa esto? ¿Qué significado tiene? Y lo voy a poner en confrontación a los que se han realizado anteriormente y no tan anteriormente, sino recientemente, porque ahora ya no son ni 5, son 3 años, lo que se está pidiendo últimamente como antecedentes. Todavía no está normando la universidad, pero ya, por ejemplo, universidades colombianas piden 3 años. Imagínense ahora que con la vorágine de la inteligencia artificial y todo lo demás, nosotros tenemos acceso a la información mucho más rápido y por lo tanto también estos mecanismos de divulgación son mucho más rápidos. Y por lo tanto aquí se discute con la teoría vigente, con los resultados de otras investigaciones similares a las que puede o no. Alguien me dijo, profesor,
quiero desistir en mi investigación. ¿Por qué le dije? Porque he comenzado a discutir con los antecedentes y he encontrado que yo tengo en mi investigación resultados totalmente distintos a lo que todas las otras investigaciones han hecho. Le digo, alégrate porque va a ser una buena investigación. Pero, ¿qué me van a decir que no guarda relación? Quiere decir que el contexto que tú estás investigando ocurre lo diferente. Esto nos da luces que hay otras variables que tú no has considerado y que están afectando a la situación problemática y que hay que considerarlo, que hay que tomarlo en cuenta. Se discute con la teoría. Muchas veces esa discusión con la teoría va a dar lugar al aporte teórico posterior, a otra investigación mucho más profunda desde el punto de vista deontológico, desde el punto de vista epistemológico, y que va a llegar al asunto teórico de proponer, oiga, si se consideraba que la leche, por ejemplo, de un animal como es la vaca, ha sido considerada por mucho tiempo como el alimento para el ser humano. Imagínense, leche de un animal considerado ya como alimento de primera mano para los niños que ya pasaron su periodo de amamantamiento y que por negocio se les sigue dando ese alimento so pretexto de que tiene proteínas, vitaminas, minerales y que, pero lo que se hace simplemente es adicionarle a la lata de manera elaborada o al suplemento para entregárselo cuando el niño o la niña ya pasó por su periodo de amamantamiento, como mamífero que somos, ya necesita proteínas de otro tipo, ya necesita proteínas de cereales, como la quinoa, la kiwicha, necesita proteínas de carnes como pescado, pollo, pavo, etcétera. Calcio y por lo tanto ahí. Entonces, una investigación que trae abajo y dice, ¿sabe qué? La leche ya no se debe consumir. Por esto, por esto, por esto, por lo otro. Porque la leche de vaca sirve solamente para el ganado vacuno que está recién en el lapso de amamantamiento y que después, cuando ya puede, ya tiene toda la dentadura, ya puede masticar pasto, deja de tomar. Pero el ser humano sigue siendo recomendado, inclusive por el sector médico tradicional. Entonces ahí entra la nutrición, él ingresa a un equipo multidisciplinario y se dan cuenta que la mayor cantidad de enfermedades infecciosas tienen su agravante en la leche, porque es uno de los elementos más inflamatorios que existen. Y eso está bioquímicamente comprobado ya. Entonces, fíjense todos esos aportes que pueden haber de nuevas teorías, ¿ya? Y que se da a partir de lo que se ha encontrado y qué significado tiene con relación a la teoría existente y a las investigaciones previamente hechas. Interesante. Y aquí lo que tenemos en pantalla ya es el formato, ¿de acuerdo? Miren, ¿ah? Lo que tenemos a continuación ya es el formato, porque si bien es cierto, tiene la introducción, los métodos, los resultados, aquí tenemos nosotros ya, miren, el título, que son los preliminares, el resumen o abstract, incluso el sitio donde se llegó el estudio, las conclusiones que muchas veces se colocan aparte o dentro de la discusión, los agradecimientos, los reconocimientos que se hacen, por ejemplo, se agradece al Ministerio de Salud por su apoyo, etcétera, y las referencias en última instancia. Fíjense aquí que en inglés ya no se coloca bibliography, o sea, referencias bibliográficas. Ya no, son referencias. ¿Por qué? Están refiriendo a las fuentes. ¿Por qué se colocaba referencias bibliográficas? Porque se refería mayormente antes a libros y ahora ya no se refiere mucho a libros. ¿De acuerdo? Ahora se refiere más a artículos previos. ¿Ok? Y por eso que, como hay a libros, a revistas, a vídeos, a una serie de formas y modos de referir algunos otros trabajos, se colocan simplemente referencias. Y ahí está, esa es la forma. En la introducción, ¿qué debes hacer? Miren, en la introducción, porque aquí tú tienes que preocuparte en primer lugar, ¿quién va a revisar tu artículo? ¿De acuerdo? ¿Y quién es el que va? ¿A manos de quién va a parar?
del editor o del comité editorial. Toda revista, por ejemplo, en San Marcos, ¿no? Eh, en algún momento hemos estado muy ligados ahí, por ejemplo, con la revista Equipo Camayo de la Facultad de Ciencias Contables, tiene su comité editorial. Y así las revistas biomédicas y todo lo demás tienen su comité editorial. Y cuando llega un artículo, va a pasar primero por manos del editor y del comité editorial. Después será por los revisores. Así es. Gracias, Patricia. Nuestra colega Patricia está refiriendo aquí que deben inscribirse en el formulario para poder facilitarles la grabación y también este material que estamos compartiendo con mucho agrado, con mucho gusto aquí desde la Biblioteca Pedro Zulem de nuestra cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Ok? Entonces, fíjense, en la introducción entonces hay que enganchar al revisor. El revisor debe quedarse, wow, esto quiero leerlo. Pero si está redactado de mal modo, por más excelente investigación que sea, no va a llamar la atención. ¿Qué vas a explicar? ¿Por qué emprendiste el estudio? ¿Qué pretendías lograr? ¿Cómo constituye esta investigación en un aspecto útil, en algo adicional a qué? A lo que ya existe sobre el tema. Porque nada es nuevo, ¿no? Todo existe ya. Pero miren, si bien es cierto, esta es una investigación que se ha tocado con pinzas anteriormente, yo tengo aquí, con mi equipo de investigación, un aporte nuevo. Este es el plus, este es lo adicional que está dando en mi investigación y lo colocas en buenas luces en la introducción y el equipo editorial que lee dice, este artículo, sepárenlo, porque este artículo aquí debe ir, porque este artículo es bueno, trae algo novedoso. Pero si tú no lo dices, explícitamente no está redactado de esa forma, alguien dice, profesor, pero mi artículo de investigación sí es un aporte nuevo, pero no lo has dicho, pues, no lo has dicho. ¿Cómo crees que te puedan comprender algo que no has dicho? Entonces allí hay que tomar muy en cuenta esto. Miren, los antecedentes. Hay que tener en cuenta los antecedentes que describen lo que ya se sabe del tema. Eso hay que ponerlo. Por ejemplo, el tratamiento de exposición es la piedra angular del tratamiento de los trastornos de ansiedad. O sea, ya hay que señalar en la introducción también lo que ya hay sobre el tema. En la introducción debe ir eso. ¿Qué es lo que no se sabe? ¿Qué elementos siguen siendo objeto de controversia? No ponga solamente lo que ya existe, sino trata de poner en relevancia. Miren, sobre este tema se desconoce tal cosa. Hasta la fecha no ha sido probado qué. ¿De acuerdo? Ningún estudio hasta ahora ha investigado el efecto que tiene, por ejemplo, el citrato de magnesio en el tratamiento de tal o cual cosa. O como un suplemento que ayuda a paliar tal o cual situación. Y hay pocos datos, miren aquí, para cuantificar el efecto de sobre, aún no está claro. Hay que poner en evidencia lo que no hay y que tu investigación va a aportar. El objetivo va en la introducción. Esa hipótesis de trabajo. Hipotetizamos que la administración de, por ejemplo, hipotetizamos que la administración de tal o cual medicamento reduciría, aumentaría en tal contexto. Entonces, tiene ahí que colocar de esa manera. Miren, muy claro la forma. Aquí estamos explicando de manera muy didáctica y por eso es que tienen que anotarse en el formulario para poder obtener la grabación y también ese material que lo vamos a compartir con mucho agrado. Cita el parámetro exacto que planeas medir. No divagues. El objetivo tiene que ser claro. Nuestro objetivo pasado, ¿por qué? Porque la investigación ya se realizó, no vamos a decir nuestro objetivo es. Miren el modo, cómo se redacta. Nuestro objetivo era, fue
identificar, evaluar, investigar. ¿Ok? Cita el tipo de población o contexto clínico a través de un estudio prospectivo, unicéntrico, multicéntrico, observacional, intervencionista, donde intervienes, donde se manipula la variable y donde la población es sujeto de estudio práctico. Entonces allí se tiene que decir el tipo de población, el contexto clínico. No basta con decir, ojo, no basta con decir, la población estuvo constituida por 6.000 pacientes del Hospital Rebagliati o 3.000 o 300 pacientes del área de nefrología del Hospital Edgardo Rebagliati. No has dicho nada, no has dicho nada. Tienes que decir qué tipo de población y qué se le está concretando a esa población. Se le va a intervenir, es un estudio que simplemente con la población va a ser de tipo prospectiva, simplemente se va a observar lo que ocurre con la población y en última instancia con digamos, con la población efectiva, con la muestra. Hay que tener mucho cuidado ahí. Entonces, esta introducción debe fluir lógicamente hacia la identificación de esa brecha del conocimiento que se espera llenar. Miren, muchas veces en otros lados han dicho, en la introducción que coloco, toda la parte cómo se ha realizado la investigación. No, lo más importante en un artículo científico es qué estás contribuyendo tú con tu investigación. ¿Qué vacío llenas? Así de claro. Miren, y hay que plantear el objetivo, ¿ya? Y el tiempo verbal que vamos a considerar allí es en presente para el objetivo. O sea, la introducción no es que todo se escribe en pasado. Hay algunas partes que hay que considerar. Por ejemplo, la depresión es un trastorno común. ¿Cuál es nuestro objetivo aquí? Describir el estado actual del conocimiento del cual estamos aportando, ¿no? La parte teórica ahí. La depresión no va a ser, no es un trastorno común que se da y etc. Ahora acá, el tiempo verbal de las observaciones previamente publicadas, es decir, los antecedentes, deben estar dados en pretérito perfecto. Smith y colaboradores mostraron que el tratamiento A redujo la tasa de muerte, mientras que el medicamento B no, y así. Tenemos ahora cuando se describe un proceso que inició en algún momento determinado, no especificado en el pasado y que aún no se ha concretado, que está pendiente, hay que utilizar el tiempo verbal en pretérito perfecto compuesto. ¿Cómo es esto? Muchos investigadores, varios investigadores, tales investigadores han realizado, han estudiado el efecto del fármaco A sobre esta enfermedad, ¿no? Esto quiere decir que han estudiado, pero todavía no han llegado a buen puerto. Y así, cuando se quiere describir lo que todavía no sucede, mire, prospección, pretérito perfecto compuesto, aún no se ha determinado si, miren, aún no se ha determinado si el ibuprofeno no debe ser recomendado a niños de tal y tal edad o ya a los pacientes aquí porque se ha prohibido en algunos otros lugares, etc. Y que Diremit no lo toma en cuenta hasta ahora. Entonces, así, para formular hipótesis en tiempo presente. Planteamos la hipótesis de que el fármaco A aumente el riesgo de hemorragia, por ejemplo. ¿Cómo formular tu objetivo? En pretérito perfecto. Apuntamos a medir qué, tal. El método, como hemos mencionado, debe ilustrar ya no al editor. Basta con la primera parte que los revisores leen la introducción y dicen, ya, aquí me engancho. Esto hay que publicarlo. Aceptado. Te viene check en verde. Su
artículo científico ha sido aceptado y tú saltas en un pie, ¿no? Entonces, esto es importante. El método debe ilustrar a cualquier lector, no solamente que lo van a colocan de tal manera que nadie entiende, oiga, dicen, como decía Sampier, ¿no? Y que no es Sampier, es Hernández. La mayoría Sampier, Sampier, por doctor Sampier, estoy, ¿sabe qué? Con Sampier yo ya hasta me quiero cambiar de apellido, porque es Hernández Sampier. Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer acá? Describir con exactitud. Aquí lo que se tiene que hacer es describir exactamente lo que se hizo en el estudio, cómo se hizo. Y debe haber un método descrito para cada resultado. Si usted en la sección de resultados tiene 3, 4, 5, 6 resultados a los que llegó, para cada resultado explicar bajo qué metodología, para qué método, ¿no? ¿Qué método ha utilizado para concretar esos resultados? Entonces, muy clarito ahí, ¿ya? Hay que colocar los criterios de inclusión, exclusión, la elaboración de la variable principal, el análisis estadístico, todo eso va en la parte metodológica. El registro de estudio, las fuentes, los subgrupos, cómo se ha calculado el tamaño de la muestra, etcétera. Los procedimientos que se han utilizado, el número de sujetos, la muestra, el cálculo del tamaño de la muestra, cómo se ha intervenido, el tiempo verbal, en pasado, en pretérito, ¿ya? Realizamos, ¿por qué? Porque la investigación no está para realizarse, ni se está realizando, sino ya fue. Por lo tanto, realizamos, registramos, medimos, probamos. Y hay que siempre tener en cuenta que debe estar en consonancia con los métodos, los resultados que habíamos dicho. Aquí se describe lo que se ha observado. No, en los resultados, por amor de Dios, no comenten ni discutan nada. Muchas veces hay un error por parte de los revisores de tesis, ¿no? De artículos incluso. Ya, estos son los resultados, pero usted no me ha dicho nada. ¿Cuál es? No, en los resultados simplemente se dice, se llegó a esto, se observó tal. En la muestra se observó qué, suficiente, nada más. Un párrafo de resultados debe comenzar dando recordación al tipo de análisis. Por ejemplo, el análisis de QCA reveló que el número de lesiones fue significativa mayor en el grupo A en comparación con el grupo B. Está totalmente bien redactado. El tiempo verbal de los resultados en tiempo pasado, en pretérito perfecto. La creatinina sérica se correlacionó con la tasa de filtración glomerular, por ejemplo, ¿no? Y así por el estilo. Los resultados, ¿qué elegir? Por ejemplo, aquí, ¿qué elegir en los resultados? ¿Texto, tabla o figura? Ojo, los resultados no solamente se colocan en tabla y en figura, también uno puede colocar texto. ¿Cuándo qué? Cuando es cualitativo. Texto, cuando hay presentación general de datos. Las tablas, si hay datos numéricos. Y figuras, si es que hay relaciones o tendencias, fíjese. Entonces tenemos aquí todo este material. La discusión es la interpretación y la explicación de la importancia de tus resultados y cómo encajan en el panorama de todo lo que se ha observado a nivel del mundo académico científico. ¿Ya? Y aquí tenemos cómo se debe incluso colocar en el primer párrafo, en los demás párrafos que se discute, ¿ya? Cada uno de los resultados hay que confirmarlo, evidenciar con la literatura previa en la materia y contrastar con la literatura de los resultados contrarios. Hay que confirmar y hay que desmentir lo que ya se obtuvo. Las conclusiones van a ir puestos allí también. Muchas veces en un subapartado subtitulado independiente que se coloca conclusión, o muchas veces simplemente en un último párrafo de la discusión. Se concluye que, punto. Esta investigación se concluyó en, listo.
hay que indicar en este apartado de forma general las posibilidades futuras de investigación, como las recomendaciones. Aquí en la parte de la discusión va justamente conclusiones y hay que añadir, si lo amerita, algunas recomendaciones, pueden ser teóricas, para la práctica clínica, para políticas públicas, como hemos señalado desde el inicio, planteando nuevos enfoques a conseguir en una línea de investigación la cual estamos inmersas y que hay que proseguir con la investigación, porque la investigación es en cadena. Y los complementarios. Aquí también mencionamos cómo debe estar escrito un título, cuántas palabras por lo general debe tener. Las palabras claves, ¿a qué obedece? La autoría. Cuidado con colocar al amigo, al amiguito. Solo aquellos que han estado ligados en la construcción del artículo científico deben ir. No, aquí también voy a poner a mi profe, ¿no? De tesis. Cuidado, esos asesores de tesis, ¿Qué pasa? porque como me ha ayudado, Era le niño, voy a pues, si poner no, su no. nombrecito para que tenga ahí un plus y le den más cursos, por amor de Dios, ¿ah? Cuidado con eso. Cuidado con irrogarse, porque ya salta, no es ético, no es ético. El resumen debe estar redactado en un solo párrafo, eviten de estar haciendo 2, 3, 4 párrafos. Totalmente sencillo. ¿Qué se nota ahí? Metodología, resultados, conclusiones, de manera muy sencilla. De 200 a 250 palabras. Las referencias, artículos indexados en revistas internacionales, ¿ya? Y van a estar utilizando siempre un gestor de referencias y dependiendo de qué tipo de normativa o estilo de citación, puede ser APA, Vancouver, ISO, Harvard, etc. Y aquí tenemos también lo que la editorial más conocida, ¿no? Que viene a ser aquí Elsevier, comenta con respecto a lo que deberíamos tener como párrafo, introducción, la parte ya del formato. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y hemos llegado a la parte final el día de hoy y desde la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos agradecemos a cada uno de ustedes académicos por su participación y estaremos muy contentos de volvernos a encontrar en una próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Magíster Alberto Carrasco, por su excelente ponencia acerca de un tema tan importante de cómo aprender a redactar artículos científicos. Por favor, reiteramos que ingresen al formato para compartir la ruta del video de la grabación, así mismo como el material didáctico compartido por el profesor. Muchas gracias a todos. Cuídense.